porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 6 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Por blanqueo de capitales fue detenido en Madrid el hijo del empresario venezolano Roberto Rincón, quien se declaró culpable de, recordarán ustedes, sobornar a ejecutivos de PDVSA ante los tribunales de los Estados Unidos. En su momento él admitió haber pagado más de $1.000 millones para asegurar que sus compañías ganarán licitaciones de la industria venezolana. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional Española detuvieron a José Roberto Rincón en su finca de 2.800 metros cuadrados, ubicada en el sur de Madrid, como parte de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de PDVSA. Ocurre en momentos en los que, la industria venezolana, saben ustedes, atraviesa la peor crisis de su historia, con una caída importante de su producción. Por cierto, los mismos que culpan al Sol por las fallas eléctricas en el Zulia hoy responsabilizan a la CIA por la corrupción en Petróleos de Venezuela. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. A propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el Banco Mundial dice estar dispuesto a ayudar a Venezuela cuando haya oportunidad y ofrecer todo lo que sea posible. En palabras del economista jefe de la Organización Financiera para América Latina y el Caribe, Carlos Beck, lamentablemente lo que pueden hacer desde el banco ahora mismo es seguir de cerca la situación de Venezuela. Un dato: tras el canciller de Chile, Roberto Ampuero, asegura que la resolución de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en la que se acordó desconocer el resultado de la reelección de Nicolás Maduro, es un gran paso de cara a medidas más duras contra el gobierno venezolano. El ministro de Exteriores de nuestro país la calificó de gran fracaso luego de obtener solo 3 votos a favor de Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre, internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. No tenemos al profesor Félix Gerardo Arellano. Vamos a tratar de establecer este contacto con él. Para conversar acerca de lo ocurrido en la Organización de Estados Americanos el día de ayer, un tema al cual le hemos hecho seguimiento, saben ustedes, a propósito de la discusión en torno a la crisis que afecta a nuestro país. Se aprobó finalmente dura resolución, con el voto favorable de 19 países, incluyendo República Dominicana, de 11 abstenciones y 4 votos en contra, donde, entre otras cosas, desconocen estos países la reelección del presidente Nicolás Maduro en el evento electoral del pasado 20 de mayo. Por cierto, sobre este tema hoy la Mesa de la Unidad ofrecía una rueda de prensa que ha generado toda clase de comentarios, porque hablaron de organizar primarias para elegir candidato presidencial y
La verdad, como ustedes comprenderán, mucha gente se pregunta en qué condiciones o en qué contexto surge una iniciativa de esta naturaleza. ¿Qué sentido tiene cuando el gobierno acaba de celebrar este evento desconocido por buena parte de la comunidad internacional, pero que ellos consideran válido? En todo caso, bueno, es parte de la discusión internamente en nuestro país. De momento, la Organización de Estados Americanos aprobó esta resolución como paso previo a la discusión sobre la suspensión de Venezuela. Si no cae el profesor, chicos, podemos llamar al siguiente invitado, como solemos hacer. Si no, bueno, vamos a hacer la primera pausa. A regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y ayer el secretario general de la OEA hacía referencia a la crisis humanitaria, figura en el documento final de esta resolución, insistimos, aprobada con 19 votos a favor. Se hace una exhortación al Ejecutivo venezolano para aceptar esta ayuda, además hacer seguimiento a la crisis epidemiológica y otros temas que tienen que ver con el colapso en el sector salud. Ayer comentábamos esta información según la cual pacientes con enfermedades crónicas, bueno, una vez más protestaron a las afueras del Ministerio de Salud, donde absolutamente nadie los recibió.
nos tocó ver imágenes dramáticas, una de ellas que, bueno, entre otras cosas, se hizo viral. Ella, una paciente con cáncer, denunciaba que quería vivir. Amnistía Internacional denunciaba el caso de Elizabeth Salazar, mostraba uno de sus senos, el izquierdo, donde, bueno, padece de cáncer. Ella decía, no me quiero morir, y pareciera que la indolencia del Ministerio de Salud puede lamentablemente provocar que esto ocurra. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en línea telefónica a Luisa Rodríguez, está al frente de Funcamama. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre pendiente y atenta de todo lo que está sucediendo en el país en torno a lo que tiene que ver con esta emergencia humanitaria compleja. Pues la verdad, mucho interés de conocer una primera reacción acerca de lo que pasó ayer en el Ministerio de Salud. No es la primera vez, pero esto generó tanta indignación en el caso de Francisco Valencia, que está al frente de Codevida, que él decía que no tenía ninguna duda de que estábamos ante crímenes de lesa humanidad. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, que estamos, esa es la línea evidentemente con la que estamos trabajando desde la coalición, y es desde que esta crisis se ha acentuado desde hace 3 años para acá, se evidencia la falta de interés de tratar de solucionar el problema. Pareciera que existieran ciudadanos de primera y de segunda, y donde los ciudadanos que viven con condiciones de salud de alto costo crónicas no son particularmente foco de interés para los funcionarios del gobierno, ¿no? Por eso el hecho de llamarlos ya crímenes de lesa humanidad, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Y al final hay mucha controversia en torno a las actitudes y sobre todo al silencio de parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y bueno, evidentemente también las autoridades del Seguro Social, las cuales no hay quien acudir en estos momentos, ¿no? Entonces, esto unado junto a todo lo que estamos viendo y lo que sucedió ayer en la OEA, sabemos muy bien que la presión y lo que ha sido bandera de acuerdo a la presión internacional, y que empezó la presión internacional para el sistema venezolano, para el sistema político venezolano, partió de la crisis con la que viven las personas que tienen condiciones de salud de alto costo. Entonces, a lo largo de estos años hemos visto cómo a veces el tema se pone de moda, el tema vuelve, se pone en la palestra, se invisibiliza, pero es un tema constante, porque ya no solamente son las personas como cuando iniciamos, que eran las personas con cáncer, para las personas trasplantadas, las personas con VIH, sino que ahora todas las personas que necesitamos algún tipo de medicamento se ha convertido en un medicamento de alto costo, y que engrosan estas cifras de personas afectadas por esta emergencia humanitaria compleja. La indignación es nacional, y Francisco es simplemente una voz de todos aquellos que no tienen voz para expresar lo que está sucediendo y lo que están viviendo el día a día al ver a sus seres amados apagarse poco a poco, y sobre todo apagarse con dolor, porque cuando tú no tienes un tratamiento, además de la frustración, la violación de tu derecho a la vida, es el hecho de los dolores físicos que pasan en estas personas, y que no es justo que una persona pase por ello por falta de acceso a tratamientos de calidad en tiempos oportunos, que al final es decisión de un grupo de personas firmar o no firmar, y nos parece una burla el hecho de que digan que ahora, por el bloqueo económico que nos tiene Estados Unidos, esa es la justificación por la cual no se hacen compras, no solamente de medicamentos, sino de reactivos, ni se le hace mantenimiento a las unidades quirúrgicas y equipos para tratamiento y diagnóstico a lo largo y ancho del país. Ahora, si me permite, Luisa Rodríguez, vamos a reponer la intervención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando hacía referencia a la crisis humanitaria en nuestro país. Él también hablaba acerca de la eventual salida de Venezuela de la OEA, al menos en los términos que lo ha planteado el Ejecutivo venezolano, pero él destacaba la importancia de actuar con celeridad para hacer frente a la emergencia humanitaria en Venezuela. Vamos a escucharlo, yo quisiera su reacción. Definitivamente tenemos que insistir en la apertura de ese canal humanitario. Tenemos la obligación de proteger a la gente. Las noticias de hoy, ustedes vieron probablemente la organización Codevida señalaba hoy los casos de muerte por diálisis, los casos de muerte por falta de insulina, los casos de los niños en los hospitales también muriendo. Es una situación extrema, trágica, que tenemos que definitivamente atender en el continente.
los plazos de la gente no son los plazos de la diplomacia. Tenemos que definitivamente acelerar los procesos de abrir el canal humanitario en Venezuela. Eso es absolutamente imperativo para el pueblo. Lo demás se irá viendo en función de los procesos de acumulación que necesita la diplomacia. Nosotros hoy referíamos a una situación que creo que el régimen venezolano no tiene claro. Ellos no se pueden retirar de la organización en estas condiciones. Ellos presentaron una nota de la misión de la misión ante la organización diciendo que denunciaban la Carta de la OEA. Inmediatamente luego recibimos al presidente en ese momento de la Asamblea Nacional con otra nota diciendo que esa solicitud era inconstitucional. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que definitivamente esa solicitud es inconstitucional y por lo tanto Venezuela el régimen venezolano y el señor que estuvo hoy ahí no representa otra cosa que, de acuerdo a esta resolución que fue aprobada hoy, a un presidente que fue electo ilegítimamente y a una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa ilegítimamente. O sea, la ilegitimidad de la persona que estaba hoy sentada en el lugar de Venezuela es absoluta y no tiene ningún derecho a decidir si Venezuela se queda o se va de la Organización de Estados Americanos. Ahora, a propósito de la primera parte de la intervención, yo quisiera el comentario de Elisa Rodríguez. Francamente, existe algo más que preocupación en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de salud y, como escuchaba nuestra invitada, el secretario general de la OEA sigue, bueno, lo que ocurre en Venezuela prácticamente minuto a minuto. ¿Qué puede comentarnos? No, es que la preocupación, acuérdate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido la primera instancia que nos abrió las puertas para poder hacer la denuncia a nivel internacional sobre la situación. Los comisionados de la OEA están completamente informados sobre lo que está sucediendo y hacen seguimiento, como bien señalas, minuto a minuto de la crisis que estamos viviendo. Además que hay que entender muchísimo que cuando Venezuela pasa a la categoría de emergencia humanitaria compleja, cuando pasamos a esta categoría, no es simplemente solamente las personas que necesitan medicamentos dentro de nuestro país, sino cómo la migración de los venezolanos está afectando los sistemas de salud en los países a donde estamos migrando, no solamente el sistema, sino por supuesto la calidad de salud de los habitantes. Por eso el hecho de actuar con la severidad y lo más pronto posible para que esta situación se subsane aquí en Venezuela. Es importante, las personas que vivimos con condiciones de salud de alto costo, crónicas, son personas que no tenemos tiempo que esperar, como dice muy bien en la comisión, no tenemos tiempo, no se puede esperar, el cáncer no se le puede decir lleva un momento, hay que terminar de negociar, hay que terminar de cotizar. Fíjense, algo tan importante como las cifras de personas que les hace falta tratamiento no están completamente actualizadas porque tenemos una cantidad de personas que no acceden al diagnóstico. El no acceder al diagnóstico, no solamente los equipos, sino algo tan sencillo como un reactivo para hacerse un gammagrama óseo y hacerse una inmunohistoquímica, no hay forma de diagnosticarles. Son personas que quedan en el limbo, que incluso llegan a fallecer sin ni siquiera llegar a haber sido diagnosticados. Entonces, por eso la denuncia, la preocupación, el dolor y la indignación de ver que los funcionarios públicos no consideran en ningún momento que al final todos somos venezolanos. Ahora, yo le pregunto a Elisa Rodríguez acerca del caso de Isabeth Salazar, que ha sido ampliamente comentado, ha trascendido nuestras fronteras por la protesta que ella ha protagonizado. Tiene 63 años, como dice Amnistía Internacional. Hace 8 meses le fue diagnosticado cáncer ductal de mama. Desde entonces ha vivido la peor de las pesadillas para cualquier ser humano. Ha asistido a todos los centros de salud especializados. Estoy leyendo nota de Amnistía en Caracas para recibir atención médica sin éxito. Solo ha conseguido respuestas negativas que dan muestra de la ausencia de insumos en todos los centros hospitalarios y la falta de tratamiento en el país. Yo quisiera su comentario acerca de este caso, si esto suele repetirse en el caso, es decir, hablando de los pacientes con esta patología en Venezuela, y por otra parte, ¿cuál es la respuesta que da el Ejecutivo Nacional, más allá
de aquello de que producto de las sanciones, bueno, no han podido importar más medicinas en nuestro país. ¿La escuchamos? Sí, el caso de Elizabeth es un caso que se repite a lo largo y ancho de nuestro país, es una situación, más aún en el caso de ella, porque muchas personas dirán, bueno, ¿por qué no se operó de una vez y se hubiese quitado la mama y no hubiese tenido que pasar que le evolucionara el cáncer de esta manera? Y es que el tipo de cáncer quiere tener un tipo de cáncer de una otra manera sencillo, fácil de tratar. Y por eso no, la indicación no es hacer la mastectomía radical, sino tratarla, hacer una cirugía, una mastectomía parcial y tratarla. Por eso el hecho de que por no tener el tratamiento, una condición de salud que era fácil o sencilla de manejar con medicamentos a tiempo, se ha complicado, en donde ahorita depende su vida, ¿no? Ya con una evidente metástasis hacia los órganos más cercanos, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día. O sea, ella, porque ha tenido el valor, la interesa de salir públicamente a denunciarlo, sobre todo porque tiene la visión de que las cosas que a una persona le pase, si no se denuncian, le pueden seguir pasando otras, ¿no? Y sea que ella consiga en algún momento la reivindicación, que ya el tratamiento que necesita es otro completamente diferente a cuando comenzó hace 8 meses, está siendo solidaria con las otras personas que no dan ese paso. Pero es una historia que es común, es una historia de nuestro día a día, y es una historia que se va a seguir repitiendo, dado el hecho de la falta de interés de parte del Ejecutivo Nacional de subsanar estas situaciones. Realmente nosotros, así como decía Francisco, nosotros consideramos que que simplemente el gobierno, como tiene un bono demográfico tan alto, está dejando a los ciudadanos que fallezcan, porque al final tienen otros ciudadanos más jóvenes que están sustituyendo a los espacios que estas personas que no tienen tratamiento están dejando dentro del sistema venezolano. Gracias, Luisa Rodríguez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Gracias. Ella está al frente de Funcamama expresando opinión acerca de la crisis en el sector salud, que, por cierto, figura en el informe del panel independiente conformado en la OEA, que ha recomendado elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que pasó ayer en la Asamblea General de la OEA. Acabamos de escuchar declaración de Luis Almagro, donde hacía referencia a la salida de nuestro país y la organización, pero también sobre la crisis humanitaria que no espera los tiempos de la diplomacia. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero que hay que comentar es que fue una asamblea extraordinaria, histórica, contundente. La OEA dedicada a hacer el trabajo a fondo, la OEA no se ha cruzado de brazos, no le pedamos milagros a la OEA, pero su trabajo siendo extraordinariamente bien. Oímos una cantidad de cancilleres profundizar en Venezuela con mucho más detalle que muchos venezolanos, con una enorme propiedad, hablando de todos los temas más graves, en particular la diáspora, en particular la crisis humanitaria, que la crea un gobierno por soberbia, porque los pacientes con enfermedades crónicas, como tú hablabas ahorita, mueren, porque el gobierno no acepta el apoyo que el Estado quiere brindar la comunidad internacional, porque según ellos eso es perder espacio, eso es perder credibilidad de su modelo, un modelo que es fracasado, que es obsoleto y que en Venezuela está destruyendo al país, está matando a la población, pero ellos siguen encerrados en sí mismos, no oyen, lo único que hacen es descalificar con un libreto que ya nadie cree, un libreto concentrado en el concepto autoritario de la soberanía, cuando el concepto de los derechos humanos durante muchos años atrás ha superado las visiones autoritarias. Los derechos humanos son de carácter universal y no prescriben. Cuando esta gente cerraba los accesos a la universidad y paralizaba la Universidad Central varias décadas atrás, el tema de los derechos humanos era fundamental. Ahora que están destruyendo el país, entonces no creen en los derechos humanos. Eso ya nadie lo cree. Muy bien le dijo el canciller de Chile, si así se comporta usted en esta sala, con esa grosería, con esa arrogancia, ¿cómo lo hará en su propio país?
Justo quería preguntarle, profesor, porque mucha gente tiene la inquietud acerca del verdadero alcance de lo ocurrido ayer en la Asamblea General de la OEA, tomando en cuenta la profundidad de la crisis. El ciudadano de a pie dice, bueno, ¿esto en qué me beneficia que 19 países desconozcan la reelección del presidente Nicolás Maduro, que insten al respeto de las instituciones, que también se pida la apertura del canal humanitario o que se amenace con más sanciones hasta tanto se restablezca la democracia en nuestro país? ¿Qué le diría usted a los ciudadanos, a los oyentes que nos sintonizan a esta hora? Sí, María Alejandra, gracias por la pregunta, porque sí le tengo cosas que decir, porque ya también es conveniente, como quizás dijo alguna vez Kennedy. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? La OEA está haciendo su trabajo inimaginable. La resolución de ayer es inimaginable. Nunca en la historia de la OEA se había rechazado un gobierno electo por considerar desde el inicio que la elección era fraudulenta, convocada por una institución fraudulenta como es la Asamblea Nacional Constituyente, y eso lo dijo la OEA, eso lo dijo el Grupo de Lima. Rechazaron la convocatoria de la elección y le pidieron al gobierno de Venezuela que no la ejecutara esa acción, y la hizo con soberbia, con arrogancia. La OEA no se ha quedado con los brazos cruzados. Esta es una enorme presión frente al gobierno y por eso están reaccionando con tanto desespero. Claro que les afecta, claro que les preocupa, están tremendamente preocupados y lo único que hacen es descalificar a todo el mundo. Nosotros los venezolanos ahora tenemos que preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Cuestionándonos entre nosotros constantemente, dividiéndonos. Eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere que la presión internacional no logre la coherencia a nivel interno. Ya lo que tenemos es que agradecer enormemente, pedirle a la comunidad internacional que no descanse, que no pare, pero nosotros a trabajar, nosotros a la unidad, a la organización. Ya basta de agendas personales, ya basta de individualismos. Hay que trabajar por una unidad porque esa es la única manera de hacer coherente el enorme esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos, reaccionando y analizando lo ocurrido ayer en la Asamblea General de la OEA. Se aprueba esta resolución, insistimos, en la cual se desconoce la reacción del presidente Nicolás Maduro con 19 votos a favor, incluyendo a República Dominicana. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense,
son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Academia en la escuela. El aprendizaje de la ciencia es fundamental para entender un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Es por eso que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha dedicado más de una década a buscar fórmulas para despertar el interés de los jóvenes en la ciencia. La enseñanza memorística de la ciencia a la que están sometidos los niños durante los primeros años de escolaridad y la escasa preparación de los maestros en las materias científicas hacen el aprendizaje de la ciencia difícil y poco atractivo. Con el apoyo de la Fundación Empresas Polar, esta academia puso en marcha en 2004 un programa de educación orientado al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, a través de la formación de maestros que estimulen el espíritu crítico, la comprensión de fenómenos naturales y la capacidad de expresión de los alumnos. En 13 años, el programa ha dictado 149 talleres de desarrollo profesional a escala nacional y ha organizado 10 eventos internacionales con la participación de colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Francia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Se han capacitado 3.171 docentes. Se han atendido 69.401 niños de 78 escuelas del Distrito Capital y de los estados Aragua, Carabobo, Lara, Miranda, Yaracuy y Zulia, y se han realizado 26 ferias de ciencia. A través de programas como este, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales promueve la formación de jóvenes científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que a partir de esta hora vamos a hablar acerca de la situación de petróleos de Venezuela. Hoy, por blanqueo de capitales, fue detenido en Madrid el hijo del empresario venezolano Roberto Rincón, quien, ustedes recordarán, se declaró culpable de sobornar ejecutivos de PDVSA ante tribunales de los Estados Unidos. En su momento admitió haber pagado más de $1.000 millones para asegurar que sus compañías ganaran licitaciones de la industria venezolana. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional Española detuvieron a José Roberto Rincón en su finca de 2.800 metros y 400 hectáreas. Se trata de una de las mansiones más lujosas de España, según dice el periódico en ese país, dedicada en un principio a escenario de eventos, que se ha reconvertido en casa familiar después que la adquirieran los Rincón. De hecho, su valor está estimado en 20 millones de euros, según fuentes policiales. Bueno, esta situación ocurre en momentos en los cuales el PDVSA atraviesa la peor crisis de su historia, y decíamos que los mismos que justifican la crisis eléctrica en el Zulia, producto del sol,
Hoy nos dicen que la corrupción en PDVSA es responsabilidad de la CIA, como lo están escuchando. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en línea telefónica al diputado Elías Mata, diputado por el Estado Zulia, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Él es vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer para mí comunicarme con toda tu radio escucha. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela. Este caso de corrupción que salta hoy, la detención del hijo de un empresario que se benefició con los sobornos a Petróleos de Venezuela, pero además la justificación que da el gobierno de la corrupción, hablando de, bueno, una actividad secreta de la CIA. Yo quisiera su comentario, diputado. Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente el gobierno siempre culpa a otro de los desastres que él comete. Esa es la repetición de la historia. Por eso no hay de verdad ninguna muestra de querer corregir los problemas que tenemos. Ayer vimos al presidente reunido con un grupo de trabajadores, supuestamente para reimpulsar la industria petrolera, pero ya lo hemos visto en este escenario, esta es la tercera vez, con el mismo discurso. Los hechos son los hechos y los números no perdonan. Y la realidad es que de acuerdo a los informes de la OPEP, que son informes que se presentan cada mes, en abril del año 2018, del año 2013, cuando Maduro llegó a la presidencia de la República, PDVSA producía, según informe de la OPEP, dado por el mismo gobierno de Maduro, por el gobierno de Chávez, pues que estaba en ese momento, producía 2.745.000 barriles. El mismo gobierno, en abril del 2018, luego de haber pasado 5 años de gobierno de Maduro, dice que el PDVSA produce 1.505.000 barriles. Es decir, ellos admiten que han dejado de producir durante los 5 años de Maduro 1.240.000 barriles de petróleo, de acuerdo a la información dada por ellos mismos a la OPEP. Es decir, eso verdaderamente, cuando uno lo ve así, eso es un crimen, eso es una gran irresponsabilidad, eso no tiene, el tamaño de esta irresponsabilidad no tiene, bueno, parangón en la historia. Esto significa, el país dejó de percibir en estos 5 años, pudiéramos decir, cerca de 60.000 millones de dólares. Y yo no entiendo cómo el señor Maduro y su equipo no entiende que es más fácil vender un barril de petróleo que andar vendiendo un petro. Esa es la realidad. Entonces resulta ser que este país con esos ingresos no tuviera ningún problema de alimentación, de desabastecimiento, ni de medicina, tuviese recursos para cumplir con sus compromisos de pago de deuda externa. Sí, nada de eso está ocurriendo porque este gobierno, de manera irresponsable, nunca quiso escuchar las voces que siempre nos levantamos para advertir de lo que venía ocurriendo en PDVSA, porque esto no tiene un día. Yo estoy aquí demostrando lo que pasó en los 5 años de gobierno de Maduro, pero ya eso venía desde la gestión del propio expresidente, del propio presidente Chávez, que donde también nosotros con nuestra voz la levantamos y lo advertimos en el periodo de la otra Asamblea Nacional, pero nunca fuimos escuchados. Siempre creían tener la verdad absoluta. Bueno, ahorita lo que hemos visto es que durante un tiempo hubo una purga de ellos mismos en la faja petrolífera del Orinoco, donde destituyeron a los que eran jefes y zares de PDVSA en el oriente y en el occidente del país. Por cierto, el del occidente hasta se fugó de la cárcel y uno no sabe ni dónde está, pero ese era el zar. Ese convenció a Chávez de que había que sacar a las empresas privadas en el año 2009 de PDVSA porque eran las que le generaban problemas a la industria. Bueno, Chávez emitió una ley, expropió un conjunto de empresas en la costa oriental del lago. Esa decisión trajo como consecuencia que en ese momento, en el año 2009, producíamos en el lago cerca de 890.000 barriles diarios en PDVSA Occidente y hoy estamos produciendo menos de 300.000. Esa decisión trajo esa consecuencia. Crearon un monstruo llamado PDVSA Industrial, que lo que se convirtió fue un gran antro de corrupción, y lo mismo ocurrió también en Monagas. Sacaron a las empresas privadas que reinyectaban el gas,
eso supuestamente lo iban a hacer ellos mismos, porque ellos se creen que pueden hacer todo. Bueno, fue un desastre. La producción en el Furrial se fue al piso. Bueno, lo que está ocurriendo en PDVSA es producto de decisiones erradas, que siempre estuvieron vinculadas a la corrupción. Esa es la triste realidad. Nosotros en la Comisión de Energía y Petróleo hemos venido con ese tema desde el primer año, desde que nos instalamos. Estamos preparando un informe que aspiramos tenerlo listo para julio, de qué hay que hacer para recuperar la industria, pero no con estas bolserías y estas irresponsabilidades. Hay que asumir el desastre que existe. Yo veo hoy cómo de manera irresponsable también el propio presidente PDVSA dice, no, es que las mafias no le dieron mantenimiento a los mejoradores. Pero por el amor de Dios, ¿y quién puso esos tipos ahí si no fueron ellos? Si ellos son un mismo gobierno. Ellos tienen gobernando este país casi 19 años. Y aquí está una cifra que es contundente. En los 5 años de Maduro la producción ha bajado 1.240.000 barriles. ¿Quién puso a los tipos que dirigían PDVSA durante ese tiempo? No fue Maduro, pues. Entonces, pero además, diputado, perdón que lo interrumpa, además, ¿quiénes defendieron a esas personas que ustedes se cansaron de señalar? Presentamos un informe en la Asamblea Nacional y lo defendieron tanto que hasta el TCJ dijo que no podíamos investigarlo. ¿Tú recuerdas? Efectivamente, el expresidente de Petróleos de Venezuela, entonces, el señor Rafael Ramírez. Ahora, si me permite, diputado, dígame. Si me permite, vamos a reponer, porque es que resulta casi increíble, después de escuchar aquello del sol como razón fundamental de la crisis eléctrica en el estado Zulia, bueno, nos ha tocado escuchar el argumento según la cual la CIA es la responsable de la solamente un punto de información. Yo estuve en Maracaibo el lunes y tuve racionamiento de 7 a 2:30 de la noche, 5 horas y media. Bueno. Según el gobierno, eso es producto del sol. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro sobre este tema de la CIA y yo quisiera, por supuesto, su reacción. Doble fondo, robo de petróleo, no contabilización, manejo de recursos, aviones privados, helicópteros privados, prostitución y 1000 fenómenos de la corrupción. Hubo un proceso de descomposición grave de los mandos. Y yo lo digo hoy, tengo elementos de fondo, pruebas de que hubo un proceso de penetración, de infiltración a través de la corrupción y de los corruptos de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en puestos claves de la industria petrolera para manejar información estratégica y para ir permeando procesos claves de la industria. Esto no es nuevo. Ya hay documentos desclasificados, compañeros trabajadores. Lo digo para que todos se quiten el velo, si es que lo tienen. Abran los ojos aún más. Todo esto no es nuevo, ya documentos desclasificados. ¿Aló? Sí, un poco más adelante decía el sonido, diputado, que, bueno, los responsables de la corrupción en Petróleos de Venezuela eran agentes de la CIA que habían convencido a trabajadores de destruir la industria desde adentro. Bueno, en fin, yo quisiera su comentario acerca de este tema. Insistimos, ustedes llevan años denunciando la corrupción en la principal industria en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? No, yo simplemente tengo que decir que eso que está diciendo es una gran irresponsabilidad. Eso no se lo va a creer nadie. Además, son entonces bien malos, porque ellos que tenían todo el control de PDVSA, todo el control del gobierno, que no se movía nada, pues ni una hoja dentro de PDVSA, sino hay una decisión de ellos, ¿cómo es eso que permitieron que todo este desastre ocurriera? Pero además, con tantas voces advirtiendo lo que estaba ocurriendo, que es lo peor del caso, ¿por qué no nos escucharon?
¿Por qué no fueron capaces de sentarse o tomar decisiones cuando nosotros se lo veníamos diciendo? No desde 2, 3, 4, sino desde hace 6, 7 y 8 años hablando de ese tema. Y nos decían que éramos simplemente que lo que estábamos era diciendo mentiras, hablando pistoladas, que no teníamos ninguna prueba. Bueno, aquí está, ahora ellos mismos admiten, pero por supuesto, admiten su responsabilidad. No su responsabilidad, sino que fue la CIA, un cuento chino que no se los va a creer absolutamente nadie, por el amor de Dios. Ahora, a propósito de la situación de PDVSA, diputado, porque lo cierto es, más allá de casos como el que hemos narrado de este muchacho que lo detienen en una finca de más de 2.000 metros cuadrados, y bueno, el caso contra su padre en los Estados Unidos, lo cierto es que algunas firmas hablan de la quiebra técnica de la principal industria en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, el caso de Roberto Rincón, que es el padre de este muchacho, no conozco bien los detalles, pero me imagino que es parte del dinero que lavaron ellos allí. Ellos lograron controlar a través de Barilén todas las compras de PDVSA durante un periodo de tiempo que pasó por varios años. Crearon un conjunto de empresas y todas las compras eran asignadas a empresas que estaban vinculadas a ellos. Tuvieron control de eso, hicieron miles de negocios, repartieron una cantidad importante de recursos a todos los trabajadores que estaban vinculados a Barilén. Eso nosotros lo denunciamos en su momento, nadie nos paró. Bueno, ahora sí, porque las autoridades norteamericanas se dieron cuenta que este señor había violado una ley que existe en Estados Unidos, que es utilizar dinero de la corrupción a través de cuentas de ellos. Bueno, y simplemente lo agarraron. A partir de allí comenzó a escaparse toda la corrupción que está en Barilén, que fue verdaderamente un desastre de sobreprecio, de productos cancelados que nunca se entregaron a la industria. Es decir, se convirtieron a PDVSA en una compradora de productos, porque ese era el negocio, vender cosas. No importaba si hacían falta o no hacían falta. Vamos a vender tubería, vamos a vender bombas, vamos a vender brida, vamos a vender todo lo que necesite, se necesitara o no. Así de sencillo. Ese fue el gran negocio. Ahora, diputado, a propósito de la quiebra de Petróleos de Venezuela, ¿esto es un hecho o no? E incluso diputados de la propia Asamblea Nacional como José Guerra advierten de lo que está ocurriendo. Algunas firmas hablan de, los acreedores internacionales que no han logrado cobrar lo que se les adeuda, que ya estarían organizándose para actuar contra la principal industria de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, no, la situación es bastante delicada, o sea, la producción sigue cayendo, uno no observa que haya de verdad de parte, insisto, del gobierno, ganas de verdad de enmendar el problema. Se dice fácilmente, no, es que nosotros tenemos, hoy decía el presidente Pérez, no, es que nosotros hemos detectado 9.900 pozos que nos van a permitir reactivar y producir de nuevo 700.000 barriles. Eso se dice fácil, pero hacerlo no es nada sencillo. Hacerlo amerita una programación. Yo acabo de ver hace poco el Ecuador, que planea aumentar su producción en 600.000 barriles y tiene un plan a 5 y 6 años, hermano. Eso eso es irresponsable decir que tú vas a aumentar la producción en 700.000 barriles como si fuera algo muy sencillo. Eso no es así, eso amerita inversión, eso amerita experticia y amerita tiempo, así de sencillo. En los mejores tiempos en Venezuela, la producción se llegó a aumentar en 180.000 barriles diarios al año, en un año. Esa es la verdad. O sea, que no vengan ellos con cuentos chinos, que eso se puede hacer inmediatamente, así de sencillo. Diputado, gracias, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Elías Mata es vicepresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, expresando opinión acerca de la corrupción y la situación en general de la principal industria de nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Liberaron a gerentes de Chevron detenidos en abril, hablando de la industria petrolera. Se desconoce si los trabajadores de la empresa recibieron medidas cautelares o tienen libertad plena. Lo destaca el Diario Nacional en versión electrónica. Este martes, en horas de la tarde, fueron liberados los 2 gerentes de la empresa petrolera Chevron que se encontraban detenidos desde el mes de abril. Es una información que da a conocer la firma Ecoanalítica. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.